Ahora vamos a mostrar la entrevista en la que el dictador cubano aparece tratando de explicarse mientras el cerco se cierra sobre el régimen. En medio de la crisis, la presión internacional y el desgaste dentro de la propia isla surge en un momento en que mucha gente solo ve dos caminos posibles para el dictador: la cárcel o el cementerio. Señor presidente, muchas gracias por su tiempo. Nos estamos encontrando aquí en La Habana en un momento muy difícil para su país. Y antes de que empecemos a hablar sobre la situación aquí en Cuba, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado en las últimas horas y ha hablado sobre Cuba. Él dice que después de muchas y muchas décadas está llegando nuestro momento. Él sigue hablando sobre tomar Cuba, sigue haciendo amenazas contra su gobierno. Solo me gustaría que usted reaccionara a sus declaraciones más recientes. Creo que aquellos de nosotros que ocupamos cargos políticos representando a nuestro pueblo al frente de la nación, en un mundo desafiante con tantos problemas, todos deberíamos promover una relación amistosa que realmente garantizara la paz y la seguridad de cada una de nuestras naciones y de cada una de nuestras diferentes regiones. Y también en el mundo, para salir de la confrontación y de las guerras, que nos alejemos de los conflictos con las fuerzas que siempre son generados por la multilateralidad, y que como parte del cristianismo y de la opción por el diálogo para resolver las diferencias bilaterales, podamos resolver los problemas multilaterales o las diferencias bilaterales o los problemas multilaterales de forma definitiva. Cualquier cosa diferente a eso sería una lástima, no sería una contribución para el mundo en paz en el que queremos vivir. Las amenazas constantes, la retórica frecuente sobre la agresión contra nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, las expresiones casi diarias que se hacen como parte de una estrategia de la política humana y como parte de una guerra psicológica, y también estratégica, teniendo como principal objetivo atemorizar a nuestra nación y desestabilizar a nuestra sociedad. Eso es un ultraje y una afrenta a la dignidad de nuestro pueblo, además de representar también una flagrante violación del derecho internacional. En primer lugar, Cuba se constituye como un país plenamente soberano. Cuba conquistó su independencia después de más de 100 años de lucha, primero contra el colonialismo español y luego, tras la intervención, contra los Estados Unidos y la dependencia del país respecto al gobierno de los Estados Unidos como una neocolonia. Nosotros abrazamos una causa y estamos intentando construir un modelo que es nuestro. No vamos a imponer esto a nadie, pero así es como queremos desarrollar nuestro país. Somos un país pacífico. No representamos una amenaza para nadie. Ofrecemos una inmensa solidaridad a todos los pueblos del mundo. Por esta razón fundamental, Cuba no es solo una nación. Hay un conflicto, no somos una colonia, no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni independencia. Estos son principios que debemos preservar y defender. Por lo tanto, creemos firmemente que hay cierta exageración. No hay absolutamente ninguna autoridad moral o legal de ningún gobernante de los Estados Unidos para imponer una política que busque atacar Cuba o tomar Cuba. ¿Pero usted cree que ellos van a usar la fuerza y que el ataque es inminente? Sí. Eso sería especular porque hay una mezcla de intereses políticos. La administración actual de Sevar está profundamente comprometida con la mafia cubana radicada en Miami y por lo tanto está jugando para su base electoral y estamos cerca de las elecciones en Sevar. Y ellos están tratando de ser condescendientes para dar una respuesta a los deseos e intereses particulares de esos votantes. Entonces tienes esos intereses políticos. Por otro lado, existe mucho exceso de retórica y mucha manipulación. Y lo que está perfectamente claro para nosotros es que existe una amenaza real. No puedo decir si lo van a hacer o no. Hay peligro y es un peligro asimétrico. Tenemos a los Estados Unidos desempeñando el papel de agresor y Estados Unidos está aumentando su respuesta ante el peligro y una posible intervención. Y todo esto nos pone en estado de alerta.
Si acaso hay un ataque, el pueblo cubano responderá con unidad, firmeza y siempre en defensa de nuestra soberanía nacional. No deseamos de ninguna manera el conflicto armado, pero no le tenemos ningún miedo. Estamos plenamente preparados y vigilantes para garantizar que no seamos sorprendidos ni derrotados por nadie. Y podemos hablar sobre cómo te estás preparando en este momento, pero hemos visto un aumento militar en tu costa. Cuando Donald Trump amenazó a Venezuela, por ejemplo, él actuó. Cuando amenazó a Irán, él actuó. Sé que estás diciendo que cuando pregunto si un ataque es inminente, eso es hipotético, pero hemos visto en el pasado que cuando él dijo algo, lo hizo. ¿Estás tomando en serio lo que él dice cuando afirma que puede tomar Cuba? Pues bien, esas son las declaraciones que él hizo y es exactamente así como suele proyectarse ante la opinión pública, o quiero decir, el presidente de los Estados Unidos. Cuando el presidente de los Estados Unidos u otros portavoces de este gobierno mantienen esa postura, para nosotros eso significa claramente que hay una señal de alerta y tenemos la total responsabilidad de estar completamente preparados para evitar el enfrentamiento. El enfrentamiento. Lo importante aquí es que necesitamos alejarnos del enfrentamiento por el bien de ambos pueblos. Yo creo que el pueblo estadounidense, al cual respetamos, y el pueblo cubano pueden tener una relación maravillosa, como buenos vecinos, porque estamos muy cerca unos de otros y podemos compartir. Como ya se ha demostrado en otras épocas, cuando las relaciones estaban en una situación más favorable, podemos tener muchos proyectos y negocios en común, además de arte, educación, cultura e investigación científica. Hay tantas áreas en común que podrían abordarse conjuntamente, también entre ambos pueblos. No nos gusta que nos comparen con lo que pasó en otros lugares, porque eso equivaldría a ignorar nuestra historia y no reconocer la fuerza de nuestras instituciones, el sentido de unidad de nuestro pueblo y el sentimiento de valoración de nuestra soberanía e independencia. Gracias. ¿Cómo dice que se está preparando militarmente porque está tomando en serio esa amenaza? ¿Cómo se están preparando? ¿Y realmente cree que puede enfrentarse al poderío de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos considerando que es el ejército más poderoso del mundo? Fidel nos enseñó que no existen enemigos invencibles y puede haber ejércitos muy poderosos tecnológicamente hablando. Puede haber incluso ejércitos extremadamente numerosos, pero también en los conflictos existen las convicciones profundas y las decisiones cruciales tomadas por los pueblos. Además de todos los sacrificios que los pueblos están realmente dispuestos a hacer por la defensa continua de su soberanía e independencia nacional, y también existe la historia y la tradición de esos pueblos. Hay un héroe fundamental y muy importante de nuestras guerras de independencia, el mayor general Antonio Maceu, el gran jefe de nuestro ejército independiente y del ejército de liberación en la época en que éramos una colonia española. Y él dijo lo siguiente: quien intente tomar la isla de Cuba solo logrará llevarse el polvo de su suelo empapado de sangre. Eso no es simplemente un eslogan. Es una profunda convicción que ha sido plenamente adoptada por millones de cubanos y hay... ¿Eso es lo que le estás diciendo a Donald Trump? ¿Ese es el mensaje para Donald Trump? En realidad no estoy interesado en enviarle un mensaje al presidente de los Estados Unidos. Solo estoy haciendo una reflexión. Solo me estoy refiriendo a una serie de cuestiones que estamos discutiendo que son muy actuales y cuestiones que representan mucho peligro para nuestro país. Estoy haciendo esto para proporcionarle, pedir permiso y expresar nuestras opiniones y convicciones sobre estos temas, y demostrar estos puntos al público americano y al pueblo de los Estados Unidos, que, como mencioné anteriormente, respetamos y admiramos profundamente y específicamente, porque también estamos convencidos de que lo más importante es alejarnos de la confrontación. Pero yo estaba mencionando que no es solo el poderío militar lo que debe ser tomado en cuenta. El poderío militar de un ejército frente a otro en un conflicto. Pero también las decisiones y opciones de los pueblos cuentan.
A lo largo de toda la historia de la humanidad existieron imperios extremadamente poderosos que terminaron cayendo, incluso siendo supuestamente mucho más fuertes, porque había otras actitudes estratégicas por parte de sus adversarios. Y estaba mencionando un ejemplo clásico como el caso de las condenas en la historia de Cuba, pero hay un ejemplo más reciente. Unidades de fuerzas especiales del ejército estadounidense secuestraron ilegalmente al presidente de Venezuela y a su esposa, y los sacaron por la fuerza del territorio de Venezuela para juzgarlos, usando como pretexto la intención de procesarlos penalmente en Estados Unidos. Había un grupo de ciudadanos cubanos que estaban trabajando en la protección personal del presidente Maduro en Venezuela. Esos cubanos, por sus fuertes convicciones, lucharon valientemente contra el ataque de esas fuerzas y estaban en menor número y en clara desventaja tecnológica. Y también fueron tomados por sorpresa por el ataque inesperado. Y una operación militar que había sido planeada para durar solo unos minutos para entrar y extraer al presidente duró mucho más tiempo. 40 y pocos minutos y 32 cubanos dieron sus vidas en esa acción heroica. Esos 32 cubanos pueden convertirse en millones aquí en Cuba. ¿Qué significaría millones de cubanos defendiendo su independencia y soberanía, incluso enfrentando al ejército más poderoso del mundo? Pero viendo desde otro ángulo estamos dispuestos a defendernos, pero creo que lo más constructivo sería que no llegáramos a ese punto. Esa aventura costará la pérdida de vidas humanas tanto para el pueblo estadounidense como para el pueblo cubano. Acabas de dar el ejemplo de lo que pasó en Venezuela. Y el mundo vio y siguió la forma en que los militares estadounidenses arrestaron a Nicolás Maduro, lo llevaron y lo mantienen en una prisión en Estados Unidos. Pero ¿no te preocupa que, aunque esa operación, una operación que dijiste que debería tomar solo unos minutos, tomó 46 minutos? ¿No tienes miedo de que eso también te pueda pasar a ti? Quiero decir, ellos acusaron a Raúl Castro. Por ejemplo, ¿no temes que ahora estés en la mira de ellos? Están diciendo cosas como que quieren arrestar a Raúl Castro. Ya me han hecho esa pregunta muchas veces y la respuesta depende totalmente de la actitud que tengas frente a los desafíos de la vida y las complejidades que ésta presenta. Cuando asumes una responsabilidad con un proceso como el de la Revolución Cubana, yo nací en los primeros años de la Revolución y la Revolución me transmitió una serie de valores y convicciones. Y yo, como muchos otros millones de cubanos, estamos dispuestos a dar nuestras vidas por la Revolución. Y estamos dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre, con el objetivo fundamental de defender nuestros derechos, nuestra independencia, nuestra soberanía y todas nuestras conquistas históricas. Cuando adoptas esa postura firme en Cuba, no te sientes preocupado y no sientes miedo. Llevas una enorme responsabilidad de evitar esa situación crítica, estando en nuestra posición actual al frente de los destinos de este país. Pero la preocupación y el miedo no existen porque ya adoptamos esa postura basados en nuestras convicciones ante una situación como esta. Estás apostando en que los cubanos se van a levantar y defender su país en caso de que haya una agresión de Estados Unidos. El presidente de Ceres está apostando en que si su gobierno, su régimen colapsa, el pueblo cubano se va a levantar y tomar el control del país. ¿Cómo crees que va a terminar esto? Realmente creo que si decimos que queremos conversar y queremos dialogar, que queremos encontrar soluciones, queremos encontrar una solución que resuelva nuestras posibilidades y nuestras diferencias bilaterales, ¿por qué es que constantemente tenemos que estar planteando esas situaciones específicas? Incluso en eso es fundamental poner todas esas situaciones complejas y delicadas directamente en esa cruz, diciendo como si el gobierno de los Estados Unidos de América realmente fuera a hacer eso. Si el gobierno de los Estados Unidos realmente fuera a agredir, ¿qué pretenden hacer de forma inmediata y eficaz para reaccionar?
Tendría mucho más sentido si analizáramos las consecuencias de estos actos para la sociedad y para el futuro de las relaciones diplomáticas entre las naciones involucradas en todo este proceso de relaciones internacionales. Para que podamos expresar esto de una forma extremadamente simple y directa. Y la manera de hacer exactamente eso sería eliminando el problema. Estaría reduciendo el problema a su esencia más simple. En vez de eso, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los motivos y razones para que el gobierno de los Estados Unidos pensara en atacar la isla de Cuba? ¿O tener la intención de tomar el control de Cuba? ¿Con base en qué derechos? ¿Con base en qué excusa? ¿Cuáles son los motivos legales para hacer eso? ¿Cuáles son los motivos desde el punto de vista humano para hacer eso? Porque esto tiene que ser la obsesión del gobierno de Cesegua. ¿Por qué el gobierno de Cesegua no se pregunta por qué no podemos vivir como buenos vecinos? ¿Por qué no pueden reconocer que tenemos diferencias políticas e ideológicas, así como ellos las tienen con otros países alrededor del mundo? Y tratar de construir una relación civilizada que nos permita, a pesar de nuestras diferencias, abordar otras áreas en las que podamos. Debemos cooperar activamente y construir espacios que puedan efectivamente permitirnos garantizar la seguridad nacional. Tanto Estados Unidos como Cuba es necesario cooperar para preservar y fortalecer la seguridad en toda la región. Y además, crear una confianza que nos permita construir un diálogo que nos aleje de la confrontación, que es lo que los pueblos de Cuba y de Estados Unidos merecen, un equipo contento. No estamos diciendo cómo vamos a enfrentarnos o qué tendríamos que buscar para ver cómo uno va a agredir y el otro se va a defender. En lo que todos deberíamos estar involucrados es en cómo vamos a resolver nuestras diferencias y cómo vamos a crear un espacio de comprensión entre nosotros. Lo que tenemos ahora es un presidente de los Estados Unidos que también dijo que durante 50 o 60 Durante los últimos años, otros presidentes de los Estados Unidos también enfrentaron situaciones similares. Intentó hacer algo respecto a Cuba y ahora le toca a él. Por eso le estoy preguntando sobre la gravedad de este momento para usted y para su país. Marco Rubio, el secretario de Estado, dijo: queremos resolver esto diplomáticamente, pero estamos tratando con su gobierno y él no cree que eso sea posible. Rubio, tratando con su gobierno, ¿cree que entonces podemos hablar sobre qué tipo de acuerdo le gustaría poner sobre la mesa, si le gustaría llegar a algún tipo de acuerdo con los estadounidenses? Para no quedarse en esta situación en la que se siente amenazado y como si estuviera enfrentando algún tipo de confrontación. Pero el presidente de Estados Unidos también envió al jefe de la CIA a su país. ¿Cuál fue el mensaje que él trajo? Porque está hablando de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional. Yo creo que los actuales representantes del gobierno de los Estados Unidos han dicho muchas mentiras. Son mentiras descaradas. Han manipulado de forma muy intensa y constante la opinión pública internacional. En primer lugar, el momento crucial del agravamiento de ese bloqueo hasta alcanzar el punto de máxima presión, que es exactamente lo que estamos viviendo ahora. Y tomando en cuenta todos los grandes y graves problemas que esto está causando en la difícil vida cotidiana de los cubanos. Tiene todo que ver con la orden ejecutiva del 29 de enero cuando decretaron un cerco total de combustible contra nuestro país y están, en realidad, condenando a todo el país a intentar vivir sin ninguna energía. Eso es un crimen, eso es genocidio. Además, la justificación oficial que utilizaron para aprobar esa orden ejecutiva es la consideración. Y eso es algo que el propio presidente de los Estados Unidos declaró, de que Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y aunque no sea su papel porque usted es entrevistador, ¿realmente cree que esta isla puede representar una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos? Además, una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Eso es una mentira y una falacia completa. Americanos, lo que los estadounidenses están diciendo es que ustedes permitieron bases de vigilancia chinas y rusas, que vieron eso a través de imágenes satelitales, que la isla, ¿eso no es verdad? Por eso te lo estoy diciendo, esas son construcciones basadas en manipulación y mentiras. ¿Pueden mostrar dónde están esas bases? ¿Y la pregunta? No existen bases chinas en Cuba, ya lo hemos dicho varias veces. Ya lo hemos afirmado.
Lo que pasa es que los grandes medios y todo el algoritmo de las redes sociales generalmente están subordinados a los intereses del público estadounidense. Miren estas imágenes. Por lo tanto, terminan imponiendo esas narrativas y esas visiones del mundo. Y realmente es bastante difícil para las voces del sur global. Y las voces de los países en desarrollo, y en particular, especialmente la voz de un país pequeño como Cuba, necesitan ser escuchadas y tomadas en cuenta. Pero yo digo, volvamos a nuestra historia. ¿En qué momento exacto de nuestra historia Cuba tomó algún tipo de acción agresiva u hostil contra Estados Unidos? La verdadera naturaleza de los cubanos es de amistad y de total cooperación. Nosotros no somos un problema, no queremos atacar a Estados Unidos. Queremos vivir en paz. Tenemos muchas cosas que hacer para el desarrollo de nuestro país y para alcanzar la prosperidad que el pueblo cubano merece por su naturaleza heroica. ¿Cuál fue el pecado de Cuba? Simplemente intentar construir el socialismo a solo 90 millas de Estados Unidos. Bueno, esa fue nuestra decisión. Eso fue lo que decidió nuestro pueblo, en su mayoría. Nosotros no estamos diciendo a ellos que cambien su sistema político, mucho menos pensamos en atacar a Estados Unidos para que cambien su sistema político. Entonces, me preguntaste sobre el diálogo. Creo que existen posibilidades de diálogo, pero es difícil. ¿Por qué existen posibilidades? Bueno, Cuba históricamente ha estado a favor de eso desde el triunfo de la revolución liderada por el comandante en jefe Fidel Castro y también con la continuidad del general de ejército Raúl Castro. Y esa es la posición firme de las generaciones más jóvenes que ahora han asumido el liderazgo de las principales tareas de nuestra revolución. Tenemos la intención de establecer un diálogo y entablar diálogo con Estados Unidos para que podamos resolver nuestras cuestiones bilaterales mediante el diálogo y encontrar diversas áreas de cooperación para construir confianza y alejarnos de la confrontación, pero esto debe ser sin ninguna condición previa. Debe basarse en el respeto a nuestra soberanía y a nuestro sistema político. Debe ser un diálogo en los contextos en los que se aplica el principio de reciprocidad y donde se respeta el derecho a la internacionalidad. Hemos sostenido firmemente esa posición y ya lo hemos reiterado varias veces en relación con los Estados Unidos. Ya hemos manifestado esa postura públicamente. ¿Por qué razón es así? ¿Por qué se vuelve algo tan difícil? En la historia de Cuba y de los Estados Unidos no les voy a contar toda la historia, pero en la historia de Cuba y de los Estados Unidos siempre ha habido una postura agresiva que es la de los Estados Unidos y una pequeña isla que fue atacada que es Cuba. Por otro lado, los intentos de diálogo y las posibilidades de diálogo son diferentes. No son exclusivos solo de este momento. En varias administraciones anteriores y en otras épocas intentaron engañar con el diálogo o crear canales para el diálogo. Fueron efectivamente construidos. Pero cuando establecimos la posibilidad de diálogo, lamentablemente no pudimos avanzar de manera significativa, porque siempre ha existido ese pensamiento profundamente ultraconservador en algunos sectores de Estados Unidos y terminaron saboteando esos intentos de diálogo y esas conversaciones importantes. Además, cuando tuvimos un diálogo franco, cuando logramos ciertos logros, puedo decir con total responsabilidad que Cuba cumplió y mantuvo todos los acuerdos que firmó. Y Estados Unidos realmente no cumplió con su parte del acuerdo. Otro elemento que hace que este diálogo y estas negociaciones sean más difíciles para lograr resultados que sean fructíferos para ambos países está directamente relacionado con la postura actual de la administración de Estados Unidos. Hay desconfianza al decir que hay diálogo y desconfianza en la población cubana sobre cómo puede avanzar ese diálogo porque supuestamente tenemos por un lado, dijo que ambos lados, tanto el gobierno venezolano como el gobierno estadounidense, terminaron engañándose mutuamente en el diálogo. Y, en medio de todo eso, ocurrió un ataque inesperado y violento y asesinaron al presidente. También dijeron que había un proceso de diálogo diplomático entre el gobierno de Israel y el gobierno de Irán en medio de tensiones. Y justamente en medio del diálogo Estados Unidos atacó a la República Islámica de Irán. Entonces las personas
Tienen esa desconfianza de que estamos intentando avanzar hacia ese diálogo y constantemente Estados Unidos, representantes oficiales y personas del Departamento de Estado están diciendo que Cuba es un Estado fallido, que somos incompetentes, que no aceptamos ayuda humanitaria y que tenemos bases militares chinas y rusas en nuestro territorio, Cuba, que representamos una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos y su seguridad nacional. Y ellos están constantemente usando la guerra, el enfrentamiento, la retórica de guerra y las amenazas contra Cuba. Entonces, es muy difícil en una situación como esta lograrlo, porque para alcanzar ese diálogo, que es lo que esperamos, tiene que haber cierta disposición de ambas partes para encontrar un terreno común, para que podamos avanzar. Una de las cosas que los estadounidenses están diciendo es que quieren mucho que su sistema cambie, que se abra, como dijo Steve. Gracias, señor presidente. En los últimos días estuve en La Habana, vi el impacto del bloqueo en su país, la escasez de combustible, los hospitales que están enfrentando dificultades, vimos montones de basura por toda la ciudad. Ha sido increíblemente difícil ver lo intenso que ha sido el sufrimiento de la gente aquí. Entiendo que usted va a decir que la mayor parte de esto es por causa del bloqueo, pero las personas con las que he hablado también dicen que no es totalmente culpa de Washington, que también es culpa suya. ¿Qué responsabilidad asume usted por el gran sufrimiento de su pueblo? Siempre hemos reconocido plenamente los errores y fallas que hemos cometido. Y la revolución ha sido constante y rigurosamente autocrítica, y como parte de esa crítica compartida con el pueblo, hemos superado problemas. Lo que pasa es que estamos atravesando una situación muy excepcional. Llevamos 60 años bajo bloqueo. Este es el bloqueo más largo de la historia de la humanidad. Y no se trata de un bloqueo común, es un bloqueo económico, financiero, comercial y actualmente también es energético. Y ese bloqueo no está siendo impuesto por cualquier país. Eso está siendo impuesto por la potencia más poderosa del mundo, la potencia que tiene el control sobre el uso de moneda fuerte y las finanzas globales. ¿El interés y la energía a nivel global, entonces? El aspecto más cruel y perverso de este bloqueo es el largo y extenuante periodo de tiempo que ya ha pasado. Esta es la mayor ofensa cometida contra Cuba y contra el pueblo cubano, que ha soportado todas estas adversidades durante décadas. Y ahora, lamentablemente, estamos sintiendo y sufriendo eso en carne propia, también aquí en Argentina. Bloqueo titánico y el mundo que está en contra del bloqueo. Esta es una narrativa estratégica creada por el gobierno de los Estados Unidos para intentar hacer completamente invisible al verdadero culpable de la situación que enfrenta Cuba hoy en día, que es el bloqueo económico y comercial, ¿verdad? Y después le echó toda la culpa al propio gobierno de la isla de Cuba. Cuba definitivamente no es un estado fallido. Cuba no es un estado de fe. Quien falló fue el propio pueblo cubano. No es solo por el bloqueo. M. explica. Asumimos la responsabilidad por lo que tenemos, por lo que necesitamos perfeccionar, que necesitamos mejorar, las cosas que no pudimos lograr y las cosas que tuvimos que posponer debido al bloqueo. Pero si hubiéramos hecho todo perfectamente, el país estaría viviendo la situación que está viviendo, simplemente porque el principal costo de esto es el bloqueo. Y déjame decirte una cosa. El hecho de que tengamos 20 horas o más de cortes de energía no es por incapacidad de nuestra red nacional de energía. Nuestros ingenieros, nuestros especialistas del sistema de estrategia internacional, nuestro prodistrito y los ajustes, ellos son capaces para que me entiendas. La planta eléctrica, su equipo de muchos años, está trabajando con petróleo nacional, que es petróleo pesado, por su talento y por cubrir la base con talento y conocimiento. Y las plantas no tienen condiciones para ser reparadas o pasar por el proceso de mantenimiento normal. Mantienen en su sistema ciclos de reposo, picos constantes de bloqueo de los bloques hasta que se llenan de lodo. Por la emisión de dinero, déjame terminar esta idea. Este bloqueo económico impide que las divisas lleguen directamente a Cuba. El bloqueo impide que Cuba pueda reclamar créditos o partes de la Unión. Estadística que llega a la isla o de los recursos de combustible que llegan a Cuba. Después de todo, ¿qué país en el mundo puede funcionar sin combustible? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Si ellos no tienen acceso al combustible, incluso en Estados Unidos, cuando tienen reservas de petróleo para mantener sus niveles de consumo, ellos invadieron otros países para poder obtener el combustible y el petróleo de otros países. Y en Cuba es de otra manera, no nos permiten conseguir combustible. Como en ningún otro estado fallido, y en medio de esa situación,
este país superó el COVID usando las vacunas cubanas basadas en el desarrollo científico de Cuba. No existe un Estado fallido como el que tenemos en Cuba. No existe un Estado fallido como el que tenemos en Cuba. Tenemos mejores indicadores de que se está combatiendo la pandemia de COVID-19, incluso mejores que los de Estados Unidos. Potencial científico. Y eso solo es posible porque nuestro sistema garantiza, dentro de sus limitaciones, un sistema universal de salud, un sistema universal de educación, además de la cultura y el deporte como derechos de nuestro pueblo, y hacemos esto de forma gratuita y lo permitimos. Y los médicos cubanos son conocidos en todo el mundo. Los médicos cubanos son conocidos y respetados en todo el mundo. No hay duda de eso, pero ustedes comercian con los chinos, ustedes comercian con algunos países europeos. ¿Por qué no dar un paso más y adoptar el modelo de China o de Vietnam, donde ellos abrieron sus mercados y aceptaron que el sistema comunista rígido no funcionó? Logramos hacer todas esas cosas, pero el principal responsable de los problemas que enfrentamos ahora son los Estados Unidos, por ejemplo. Hay más de 67,000 recién nacidos en Cuba que necesitan algunos medicamentos especiales, y ellos enfrentan una limitación respecto a los medicamentos y medicinas necesarias para mantenerlos vivos, y Cuba no puede proporcionar ese cuidado médico. Estamos limitados por el sistema cubano o por el gobierno cubano o por el bloqueo. Nuestra tasa de mortalidad infantil era de 4 por cada 1,000 nacidos vivos hace algunos años y ahora esa tasa es de 9.2 por cada 1,000 nacidos vivos. ¿Tiene que ser así? Eso está relacionado con el agravamiento del bloqueo. Tenemos, hoy en día, cerca de 34,000 madres y mujeres embarazadas se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo y necesitan cuidados especiales que no podemos proporcionar completamente como resultado del impacto del bloqueo. Además, actualmente tenemos a más de 1,000 pacientes con cáncer. Esto incluye a 12,000 niños que necesitan tratamiento contra el cáncer, 16,000 pacientes que requieren radioterapia y otras 16,000 personas que dependen de la diálisis. Desafortunadamente, hoy no tenemos los recursos suficientes, como resultado directo del impacto del bloqueo. Ellos hablan sobre China y Vietnam. Nosotros analizamos las experiencias de China y Vietnam y mantenemos intercambios teóricos constantes con ellos. Pero ellos no estuvieron bajo un bloqueo de 60 años como Cuba. Sus bloqueos fueron más cortos y después de eso fueron declarados nación más favorecida por Estados Unidos. Y esa no ha sido la posición de Estados Unidos con respecto a Cuba. Fuimos acosados y como parte de ese acoso por parte de Estados Unidos logramos superar el bloqueo y creo que lo que falló fue la política de Estados Unidos. Usando esa política de máxima presión que fue debidamente reconocida por el presidente y ellos mismos confirmaron que usaron máxima presión. Por eso es necesario. No queda nada más que puedan hacer contra nosotros, además de obliterarnos. Entonces lo que realmente falló fue que simplemente no pudieron aplastarnos. Y nosotros somos parte de nuestro pueblo y tratamos de construir todo con la participación del pueblo y reconocemos que cometimos errores. Por ejemplo, estábamos esperando un mejor momento para introducir una serie de medidas que podrían mejorar la economía. Estábamos esperando y yo vi las 200 reformas, pero aún así, incluso con la adopción de esas medidas, será difícil implementarlas. Por el bloqueo, porque ya no habrá más combustible disponible. Justamente porque estamos aplicando esas medidas, mientras haya bloqueo, esas medidas serán limitadas. Si somos tan incapaces, ¿por qué? ¿Por qué las pusiste en práctica? Ellos no levantan el bloqueo, quiten el bloqueo y vamos a observar cómo se desarrollan las cosas. Si somos tan incapaces, si somos tan incompetentes, si somos tan incapaces de desarrollar nuestro país, entonces ya no nos bloqueen más. ¿Por qué me estás bloqueando? Déjame criticar la crítica por mi cuenta y ver si voy a lograrlo o si sigo mi propio camino. Estoy seguro de que lo vamos a lograr incluso con ese bloqueo. Bien. Bien, la crítica, señor presidente, es que la economía cubana es centralizada, altamente improductiva, con un vasto sector público. Usted no permitió que el sector privado prosperara o siquiera que existiera un sector privado, excepto ahora, con una pequeña apertura, una fuerte dependencia de las importaciones de petróleo y, claro, la industria del turismo, de la cual ustedes dependían, fue devastada.
Entonces, en parte es el sistema que ustedes adoptaron durante décadas, mucho antes de este último bloqueo, en enero. ¿Su opinión es que el sistema es el responsable de todo esto? Voy a mostrar desde mi punto de vista que no estoy de acuerdo con esa posición porque se están diciendo muchas mentiras y porque se está ignorando la realidad del país. ¿Cuándo? En los últimos 10 años, el país ha estado introduciendo una serie de actualizaciones en su modelo social y económico. Por ejemplo, más del 80% de las tierras en Cuba pertenecen a actores privados en la economía. Y, aún así, la agricultura no ha logrado progresar de forma satisfactoria y no hemos conseguido alcanzar una agricultura que sea totalmente sostenible ni conquistar la soberanía alimentaria. Todo esto por causa del impacto directo del bloqueo sobre nuestra agricultura. Actualmente, más del 80% de la producción agrícola está siendo realizada por actores no estatales. El secretario de Estado no tiene ese número, ¿verdad? O el presidente no sabe eso. Hablemos de turismo. Solíamos recibir 4 millones de turistas hace algunos años y la industria del turismo era una de las principales industrias del país. Cuando teníamos esos ingresos podíamos mantener cierto nivel de mantenimiento en las centrales eléctricas. No teníamos estos cortes de energía como los que tenemos hoy, teníamos un mercado cambiario estable. Teníamos un suministro constante de alimentos para nuestra población y un suministro regular de materias primas para nuestras producciones y lográbamos hacer algunas exportaciones. Durante el primer mandato del presidente Trump aplicó 247 medidas endureciendo el bloqueo y nos puso en una lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Eso cortó todas las formas de apoyo. Y usando el título 10, o mejor dicho, el título 3 de la ley Helms-Burton, ellos interrumpieron la llegada de turistas estadounidenses. Sin embargo, ustedes no tienen permiso para venir a Cuba como turistas. Además, ellos tienen en Europa el ESTA, que es el sistema que permite que ciudadanos europeos vengan a Estados Unidos, usando procedimientos de visa muy simples. Y entonces, el gobierno de Estados Unidos dijo que si alguien venía a Cuba como turista, se volvería inelegible para la visa ESTA de turista en Estados Unidos. Y eso cortó el flujo de turistas de Europa hacia Cuba. Cuando aplican el combustible energético y la orden ejecutiva, las aerolíneas que traerían turistas dejaron de venir aquí porque no hay combustible aquí. Entonces, el problema está en el sector de la economía cubana, que recibía 4 millones de turistas anualmente. Y los hoteles son de hecho muy buenos y es un destino turístico muy agradable. Y quiero presentarles lo que dicen los CINEI y NEVO. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho eso. Él acusó al aparato de seguridad vinculado a su gobierno, la GAESA, de corrupción y mala gestión. Hay estimaciones que sugieren que entre el 40 y el 70% de toda la economía del país está bajo el control de ese aparato. Y eso es aprovechado por las élites y no por el pueblo cubano común. Por eso estamos viendo apagones, por eso estamos viendo escasez, por eso estamos viendo hambre. ¿Reconoces que hay corrupción, que hay mala gestión que también ha llevado a esto? No tiene conocimiento sobre las circunstancias en que se creó GAESA o sobre cómo está estructurada la comunidad empresarial cubana. GAESA fue creada en los primeros años del período especial cuando estábamos pasando por momentos muy difíciles, bastante comparables a los de ahora. El bloque socialista desapareció por completo y nuestros aliados más importantes se fueron. Cuba perdió más del 75% de todos sus mercados fundamentales para el comercio internacional. Y perdimos cerca de 13 millones de toneladas de petróleo que solíamos recibir regularmente para compensar nuestras exportaciones de otros productos al bloque socialista, principalmente el azúcar. Y entonces esas eran condiciones muy difíciles y desafiantes. En ese momento, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, para no convertirse en una carga pesada para la economía del país, desarrollaron un modelo de negocios. Y ellos desarrollaron una serie de industrias. Y ellos no forman parte de GAESA. Desarrollaron empresas de construcción, empresas industriales, centros científicos. Y también desarrollaron el conglomerado GAESA, que tiene un componente muy significativo en términos de inversiones estratégicas dirigidas al sector turístico.
Con el desarrollo de este sistema empresarial, que ciertamente no es el único existente en el país, las Fuerzas Armadas lograron garantizar su plena autosuficiencia financiera y ya no dependen de la economía nacional, de modo que los recursos de la economía nacional pudieran ser utilizados para atender las necesidades fundamentales de la población civil. Y ellas también contribuyeron activamente, y siguen contribuyendo con parte de su producción a la economía nacional y al bienestar de la población. Además de cubrir todas las necesidades internas de las Fuerzas Armadas. Además de eso, la mayor parte de esos ingresos recaudados se destinaba a las arcas del Estado y el gobierno los utilizaba para financiar y desarrollar varios proyectos importantes. Cuando se implementaron esas más de 240 medidas y fuimos designados como país supuestamente patrocinador del terrorismo, y luego tuvimos el COVID y tuvimos que enfrentar el COVID. Empezamos a enfrentar la escasez de medicamentos y de moneda fuerte. El turismo estaba en declive por causa de la política de bloqueo. Estábamos teniendo dificultades con el transporte y los medicamentos. Usamos esos fondos para poder sobrevivir en esos años y con esos fondos logramos comprar medicamentos y materias primas para que nuestra industria farmacéutica produjera medicamentos. Usábamos esos fondos para comprar alimentos. Proporcionar la entrega de una canasta básica de alimentos a precios subsidiados y para todos los ciudadanos del país. Ellos también hicieron una contribución significativa a la transición energética del país y esos fondos se utilizaron para la producción de alimentos para nuestra población. En primer lugar, hay una total falta de conocimiento sobre cómo se estableció este sistema empresarial y la importante contribución que hicieron a la economía cubana. Y ellos no son los únicos que participan en la economía cubana. Actualmente, en la economía cubana existe el sistema empresarial estatal, el GAESA, y hay un movimiento significativo de emprendedores privados. Actualmente existen más de 16,000 agentes del sector privado en Cuba. Y hay un número muy significativo de emprendedores que trabajan de manera individual. ¿Están apoyando a la población ahora? Eso no se menciona. Lo ignoran, ni siquiera hablan de eso. Y la relación entre el sector estatal y el sector privado, ellos no hablan de eso en la economía cubana. En Cuba los niveles de corrupción... ¿Pero ellos están apoyando la economía cubana ahora? Porque estoy hablando con personas que dicen que su salario mensual es como de $14 al mes o $20 al mes. Sabes, cuando hablas sobre la economía cubana está colapsando. Como parte de ese endurecimiento del bloqueo, una parte de la economía quedó paralizada. La economía estatal está más paralizada que el sector privado, porque incluso cuando el sector privado está sufriendo los efectos y el impacto del bloqueo, ellos tienen diferentes maneras de superar esos impactos. Pero esos cubanos que viven en Cuba, sean del sector privado o estatal, están trabajando para el pueblo cubano. Tenemos inflación. Hay un desequilibrio en términos de poder adquisitivo y salarios porque estamos pasando por una crisis. Estamos siendo condenados a una crisis económica. Están tratando de asfixiarnos y estrangular nuestra economía. Y a través de esta asfixia económica están tratando de crear un desequilibrio social. Tú reconociste que no es solo el bloqueo, se lo reconociste a tu partido. Mencionaste que hay factores internos que no están directamente ligados al bloqueo. ¿Qué ejemplos tienes? Gracias. Pero, la gran verdad es que tú, de una manera completamente inesperada y genuina, terminaste sorprendiéndome tanto que ni siquiera sé bien qué decir ahora, porque realmente no esperaba que algo así pudiera pasar justamente en este preciso momento de nuestra conversación. Esos errores que reconocemos y superamos en otros momentos de nuestras vidas y que logramos alcanzar conquistas sociales que Estados Unidos no tiene. El alto grado de participación, el nivel en los servicios de salud, el grado de educación y de educación superior que tenemos, así como el nivel de igualdad que logramos alcanzar. Lo que pasa es que esa política del SOA es criminal. Estamos hablando de una política genocida. Estamos hablando de un precepto estratégico que fue presentado por primera vez en 1960 mediante un memorando oficial, memorando conocido como el de Lester Mallory. ¿Pero no crees que...? Tal vez esa era la fórmula para Cuba.
¿No crees que durante décadas las políticas que implementaron trajeron a su Cuba? No recibir exportaciones para que la situación de los salarios y las carencias lleve a un levantamiento social. Entonces, ¿no asumes la responsabilidad por las políticas que existieron en este país durante décadas y que lo dejaron vulnerable? Entonces, cuando hay este tipo de bloqueos, se imponen esas sanciones. Tienes un sistema que realmente no permitió que su mercado se abriera. No creo que nuestras políticas sean vulnerables. Nuestras políticas no han sido vulnerables. Nuestras políticas no han sido vulnerables. Nuestras políticas han sido exitosas porque si logramos sobrevivir al bloqueo es porque nuestras políticas son eficaces. Lo que pasa es que ¿por qué nos dicen que la aspiración debe ser el mercado? ¿Quién dice que el mercado realmente garantizará la igualdad y la justicia social? Tenemos mercado y también necesitamos observar las reglas del mercado porque no dejamos que el mercado controle la situación. Buscamos favorecer a los más vulnerables, ¿verdad? Principalmente a aquellos con mayores dificultades y también a los jubilados. Y no siempre logramos alcanzar todo lo que pretendíamos con esta política social. Con nuestras políticas sociales como resultado de las limitaciones del bloqueo. Porque para que haya justicia social y se desarrollen programas sociales es necesario tener una economía que lo respalde. Por ejemplo, en Cuba todos los niños van a la escuela independientemente de su origen, de lo que crean o del color de su piel. Y ellas utilizan y tienen acceso a un sistema educativo sumamente robusto y gratuito que es reconocido mundialmente, mientras que los isleños simplemente no tienen algo similar. En Cuba, cada uno de los ciudadanos tiene el derecho garantizado de ingresar a la universidad para obtener un título de licenciatura, cursar una maestría e incluso terminar un doctorado, sin tener que pagar absolutamente nada por esa educación, independientemente de cuál sea su origen social o de las condiciones financieras y posibilidades económicas de su familia. En Cuba puedes disfrutar de la cultura, puedes disfrutar del deporte. ¿Será que esos logros y esos resultados significativos son fruto de una política social fracasada? ¿O será que esa política social que no se basa en la lógica del mercado, sino en la solidaridad, la justicia social, la igualdad y la inclusión, es la política que está causando incomodidad porque muestra que otro mundo es posible? Y ese es el modelo que muchas personas alrededor del mundo están defendiendo, para el cual Cuba es una esperanza y un ejemplo a seguir. Señor presidente, yo quisiera preguntarle sobre algunos informes que Amnistía Internacional y Human Rights Watch realizaron. Ellos dijeron que la disidencia en Cuba se enfrenta a acoso, criminalización, violencia, arresto domiciliario y tortura. Marco Rubio destacó ese punto y dice que ustedes reprimen a cualquiera que se atreva a reclamar. Solo me gustaría preguntarle sobre las varias centenas de presos políticos y periodistas activistas que aún permanecen en prisión debido a las protestas que ocurrieron hace algunos años. Hay quienes pusieron pancartas y fueron arrestados. Quiero preguntarle sobre algunos de estos casos específicos y las preocupaciones sobre los derechos humanos en este país. Entonces, por ejemplo, quiero preguntar sobre Leonardo Richard González Alfonso. Él está en prisión. Él está cumpliendo una condena de 7 años por haber colgado un cartel en la ciudad. ¿Por qué él está en prisión? Normalmente las referencias que traes son bastante impresionantes. Quiero decir lo que Marco Rubio dice, lo que Trump dijo, lo que Amnistía Internacional dijo. Yo amablemente te pediría que buscaras otras referencias también. Y estás en Cuba y puedes encontrar otros puntos de vista. Eso también es algo que ha sido muy manipulado. Y existe toda una construcción narrativa y mediática elaborada contra nuestra propia revolución para intentar deslegitimar y desacreditar la revolución mundial. En Cuba simplemente no existen presos políticos. En Cuba, los ciudadanos que actualmente están cumpliendo sentencias de privación de libertad no están cumpliendo esas penas, simplemente porque están a favor o en contra de la revolución, sino debido al hecho de que efectivamente han cometido diversos delitos e infracciones que están debidamente previstos en nuestro Código Penal, así como en nuestro Código Civil. Con respecto a las protestas, hay varias personas que fueron financiadas y apoyadas por los Estados Unidos. Y en ese deseo de manifestarse contra la revolución, ¿verdad?
no solo se manifestaron contra la revolución, lo que muchas personas hacen diariamente, tanto en las redes sociales como en nuestro día a día. Hay personas que están en contra de la revolución, así como hay personas que están a favor de la revolución que también están incómodas e insatisfechas, y ellas no están en la cárcel. Entonces algunas personas, usando esto como una simple excusa, terminan cometiendo actos de vandalismo. Y aquellos que cometen actos de vandalismo contra la seguridad del país, perturbando el orden interno, son acusados y juzgados con el debido proceso legal, como sucedería en cualquier otro lugar del mundo, incluso en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá hay represión y brutalidad policial y un trato muy inadecuado hacia las personas negras. Eso es algo de la sociedad estadounidense y no de la sociedad cubana. Por ejemplo, el 11 de julio, que es justamente uno de los eventos que es objeto de mucha manipulación. La protesta del 11 de julio fue parte de una situación muy difícil. Empezamos a sufrir algunas de las limitaciones debido al endurecimiento del bloqueo con las presiones y medidas implementadas por Trump que Biden mantuvo y la pandemia. Cortes de energía muy largos, falta de medicamentos. Cuando nuestra planta de oxígeno se descompuso, el gobierno de Estados Unidos impidió que otras empresas nos vendieran oxígeno y tuvimos que hacer muchas cosas para evitar que la gente muriera. No teníamos ninguna posibilidad de tener acceso a las vacunas y tuvimos que desarrollar nuestras propias vacunas. En todo ese contexto tuvimos la protesta del 11 de julio, una protesta donde hubo miles de personas. No había cerca de 35,000 personas en prisión. Al final, 700 personas fueron llevadas a proceso judicial y muchas de ellas no fueron juzgadas, porque algunas eran muy jóvenes y recibieron un trato diferente. Actuando de forma directa y cercana con las familias involucradas, con las instituciones educativas y con todos aquellos individuos que cometieron actos de vandalismo, robos, infracciones y desorden público contra nuestras fuerzas de seguridad, ellos fueron debidamente acusados. ¿Cómo sería en cualquier otra parte del mundo? Muchos de ellos, en varios indultos que concedimos recientemente, no solo específicamente para esas personas, sino indultos de carácter general que se otorgaron a algunos reclusos. Muchos de ellos terminaron siendo liberados mucho antes de cumplir completamente sus condenas. En particular, no me siento en posición de poder hablar sobre casos específicos en este momento. Pero en Cuba puedo decirle que nadie está preso, porque sus ideas son contrarias a la revolución, porque estamos plenamente conscientes de que no toda la población está a favor de la revolución, pero no permitimos que nadie en el país, esas bases y grupos que están en contra de la revolución, cometan diversos actos de vandalismo y desorden, porque existe una seguridad muy rigurosa y establecida que no estamos dispuestos a dejar que absolutamente nadie logre quebrantar de ninguna manera. En gran parte de esos casos específicos, esas personas que practican actos de vandalismo de forma deliberada, después se demuestra que fueron pagadas y financiadas por operadores del gobierno federal de los Estados Unidos de América. Sé que quieres, pero me avisaron que me apurara. Y otra cosa es, si ellos creen que hay tortura, que me muestren quién fue torturado. Los reto a que presenten pruebas de cualquier ciudadano que haya sido torturado o juzgado solo por protestar y no por cometer actos de vandalismo. Muchos relatos sobre Ceste Mosegua y sus aliados. Pregunta cuántas personas en Estados Unidos fueron injustamente. Y Amnistía hace muchos informes sobre América y los... Dame un ejemplo reciente. ¿Dónde están las pruebas legales de las ejecuciones realizadas por Estados Unidos en el Mar Caribe, supuestamente porque son narcotraficantes? ¿Dónde están las pruebas de esas personas que murieron? Entonces son narcotraficantes. Amnistía publica muchos informes sobre eso que yo intentaba abordar. El mundo está condenando eso y el mundo está pidiendo respuestas sobre eso. ¿Quién va a asumir la responsabilidad por todos los palestinos que fueron asesinados en la Franja de Gaza o por los niños que murieron cuando una escuela iraní fue bombardeada? Nosotros también tenemos muchas preguntas que hacerle al gobierno de Estados Unidos. Ese gobierno que está construyendo esa narrativa sugiriendo que somos dictadores y opresores, nosotros no somos ese tipo de personas. Puedo decirte eso con total honestidad. Ya llevamos casi una hora conversando y solo quería preguntarte,
¿Hasta dónde crees que va a llegar esta situación para ti y para tu país? ¿Cómo crees que va a terminar esto? Establecimos todo un proceso completo de mejora y perfeccionamiento de nuestra sociedad. Independientemente de todos los diversos elementos y factores que discutimos en las primeras preguntas sobre cómo nos estamos preparando para defendernos, lo que no es de ninguna manera un concepto agresivo, sino puramente defensivo, y específicamente para evitar el enfrentamiento directo. Realmente tenemos una estrategia económica sólida y bien estructurada para continuar nuestra construcción socialista en una situación extremadamente adversa y desafiante, que es el bloqueo más largo de toda la historia moderna, impuesto por la potencia imperialista más poderosa de la historia. Y ahora, con este bloqueo adicional de combustible, tenemos una perspectiva política clara para fortalecer la participación de la población en los principales procesos de toma de decisiones y para que la población pueda tener acceso a más elementos en la toma de decisiones. Y también en el control popular, en el fortalecimiento de esas cosas, para que todo sea transparente. Estamos trabajando muy arduamente a nivel comunitario y en la participación de las personas en el ámbito comunitario. Estamos dando mucha participación a los jóvenes en nuestra sociedad y, además, es importante notar que este proceso se repite sucesivamente varias veces, sin un fin definido para todos los involucrados en esta situación. La moneda fuerte fue desregulada porque las personas se diferenciaban no por su contribución y su trabajo, sino por su capacidad de tener moneda extranjera o no. Entonces, cierto elemento del libre mercado introdujo una desigualdad social. Por eso, buscamos responder a esto con políticas sociales integrales orientadas a la redistribución de la riqueza para los más necesitados y para quienes están en mayor vulnerabilidad. Estamos conscientes de que para hacer esto necesitamos garantizar la unidad de nuestro pueblo. Y siempre digo que la unidad se logra y se fortalece con mayor participación, promoviendo todo tipo de debates y creando muchos espacios de participación. También tenemos el desafío de mantener una continuidad ideológica constante de la revolución. Y es precisamente por eso que apostamos por el protagonismo y la participación de los jóvenes y de la juventud. A lo largo del proceso de nuestra revolución, también tenemos el gran desafío de enfrentar ese bloqueo criminal, cruel y extremadamente severo contra nuestra revolución popular. Y sabemos que tenemos que hacer eso por nuestra propia cuenta. Tenemos que ser capaces de superar los desafíos y limitaciones causados por el bloqueo con base en nuestros propios esfuerzos, nuestro propio talento y nuestra propia creatividad. Y el pueblo cubano es muy creativo, y uno de los pilares fundamentales que hemos defendido con vigor es la ciencia y la innovación tecnológica, porque poseemos una gran capacidad innovadora como parte esencial del desarrollo de la ciencia en todo nuestro país. Además, también tenemos que lidiar constantemente con una enorme y agresiva campaña mediática que intenta intoxicar a la opinión pública. Absolutamente todo sobre Cuba y todo lo relacionado con la Revolución cubana. Y sí, tenemos carencias en cuanto a alimentos, transporte, medicinas y energía. Tenemos esas carencias, pero no existe corte de energía que apague la esperanza en Cuba. No hay carencia que destruya la determinación de los cubanos. La determinación del pueblo cubano en medio de tantas situaciones difíciles, el pueblo cubano logra organizarse en el ámbito social y en sus comunidades usando esa solidaridad entre todos nuestros compatriotas cubanos y permanecer unidos. Y en esas condiciones, diariamente, sin ningún tipo de transporte. Nuestros médicos y enfermeros caminan largas distancias hasta sus lugares de trabajo para salvar vidas humanas. Ante la falta de energía y la escasez de combustible, esto representa una parte significativa de nuestras organizaciones y empresas productivas. Y cuando digo empresas, quiero decir que tanto las empresas estatales como las de iniciativa privada están haciendo todo lo posible para garantizar una producción que ofrezca servicios esenciales y bienes de consumo para nuestro pueblo.
y también para fomentar las exportaciones, para que podamos mejorar la relación en términos de poder adquisitivo, niveles salariales y la estabilidad de los precios. Este es exactamente el tipo de personas que somos. Gente que decidió no rendirse jamás ni ceder, que sufrió mucho y recibió un castigo colectivo sin que hubiera justificación alguna. Entonces, con todo este panorama, que no se construyó de la noche a la mañana, eso no surgió a partir de un liderazgo centralizado, sino como una parte esencial del amplio y diverso debate popular que hemos mantenido activamente en los últimos 10 años. Hemos revisado y actualizado constantemente nuestras políticas, conceptos y propuestas, incorporando todas las contribuciones valiosas que han surgido de esas discusiones y de lo que llamé resistencia creativa. Ese proceso no es solo el acto de resistir, sino el movimiento de resistir, crecer con fuerza y superar cada una de las adversidades que encontramos en el camino. Estoy seguro de que el futuro del país, aunque será difícil y el camino será largo, estoy seguro de que el futuro será de prosperidad y victoria.